Unit 11, Unidad 11. Present simple, presente simple. Past simple, pasado simple. Future simple, futuro simple. Se va a repasar oraciones afirmativas con verbos regulares y verbos irregulares. Primer ejemplo. I study English. You study English. He studies English. Sabemos que a los verbos de tercera persona, de he, she, it, se le agrega una S. Hay varias reglas en las cuales vamos a repasarlas hoy. Verbos que terminan en CH, S, SH, X o Z se le agrega ES. Ejemplo sería watches, de ver, misses, de extrañar. Otra regla es cuando los verbos terminan en una consonante más Y. El ejemplo sería try, intentar. Si tenemos tercera persona de ser he, she, it, sería he tries, él intenta. She tries, ella intenta. It tries, eso intenta. Entonces, aquí se cambia la Y a una I latina y se le agrega ES. La mayoría de los otros verbos solamente se le agrega la S en tercera persona. Ejemplos en este contexto sería he sings, él canta. She gives, ella da. It requires, eso requiere. Estos ejemplos se encuentran en el presente simple. Ahora vamos a cambiarlos al pasado simple. El verbo study o estudiar es un verbo regular. Entonces vamos a estar repasando qué pasa con esta clase de verbos. Con los verbos regulares solamente se le pone ed al final. También vamos a cubrir que esta ed tiene varias clases de pronunciación. Primero es la T, después es una D y después es una ID. Eso lo vamos a repasar en otra unidad. Hay varias reglas para la ED. La ED se utiliza cuando un verbo regular se pone al pasado, pero obviamente toca ser consciente de ciertos instantes en el cual se cambia cierto criterio. Vamos a empezar con los ejemplos del presente simple al pasado simple. Primer ejemplo es I study English. Yo estudio inglés. Al estudiar este verbo termina con una Y. Hay dos reglas si termina en Y para pasarlo al pasado. Primera regla, cuando el verbo termina en consonante más Y, se cambia la Y a una I latina y se le agrega ED. Por ejemplo, tenemos I study presente. Pasado sería I studied. Esa Y se cambia a una I latina y ED. Entonces, I studied English. ¿Sí? Yo estudié inglés. Segundo ejemplo es you studied English. Usted o tú estudió inglés. Tercer ejemplo, he studied English. El mismo contexto. Se cambia la Y a una I latina y se pone ED. Otro ejemplo con la Y sería cuando un verbo termina en vocal más Y, ahí solamente se le pone ED. Si recordamos el ejemplo anterior, era consonante más Y, ahí esa Y se cambia a I latina. En este caso hay una vocal más la Y, entonces no siguen las mismas reglas. Un ejemplo de este sería I played, yo jugué.
Entonces está la antes de la Y y se le agrega ed. Otra regla es cuando hay un verbo de una sílaba y termina en una vocal más consonante, se duplica la consonante. Por ejemplo, stop, parar. Presente es I stop. Pasado sería I stopped. Si ven, ese es S-T-O-P-P-E-D. Se duplica la P. ¿Por qué? Porque hay una vocal, después hay una consonante. Otra regla. Cuando el estrés está al final de una sílaba de un verbo que termina en vocal más consonante, se duplica la consonante. Ejemplo, prefer. El estrés está en Ahí están dos sílabas. Prefer. En este caso, entonces se duplica la R. Preferred. Una excepción a esta regla es cuando el estrés no está en la sílaba final del verbo que termina en una vocal más consonante. Ejemplo, entonces, offer. El estrés está en a, no fer. Entonces, en ese contexto, como hay vocal consonante, se le agrega ed. Offered. Future simple. Futuro simple. En el futuro simple tenemos que tener presente que se agrega el auxiliar will. En la afirmación es sujeto auxiliar después verbo. En lo que estamos viendo anteriormente era I study English. Yo estudio inglés. I studied English. Yo estudié inglés. Aquí sería I will study English. Yo voy a estudiar inglés. El will es voy. Segundo ejemplo. You will study English. Usted o tú va a estudiar inglés. Tercer ejemplo. He will study English. Él va a estudiar inglés.